Estamos prácticamente cerrando el año, pero el 10 de diciembre se cumplieron todos los actos, antes y después se cumplieron los actos de recambio institucional en la provincia de Corrientes, en los 70 y pico de municipios, y bueno, lo que por ahí genera un poco de sorpresa todavía y deja mucha tela para cortar, tiene que ver con, bueno, cómo se constituyó finalmente el gabinete del gobernador, y bueno, de todo eso y de lo que viene. De aquí en adelante vamos a hablar ahora con un colega, con Juan Manuel Laprovita, que es el subdirector del diario El Litoral. Juan Manuel, gracias por estar acá. Gracias a ustedes, un gusto como siempre. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto que está sucediendo en estas horas y que nos tuvo, digamos, ahí en situación de alerta desde el 10 de diciembre, el 11 y después los días que vinieron? Y yo pienso que se está empezando a ver de algún modo cuál va a ser el temperamento con el que se va a llevar adelante la segunda gestión de Gustavo Valdés. Investido de una autoridad otorgada por ese 76,9% de los votos, con particularidades, con señas muy claras que no dejan de sorprenderme a mí en lo personal. Por ejemplo. Y que no hubo ese respeto por lo institucional que venía siendo una constante, era una de las prendas de continuidad que demostraba Encuentro por Corrientes, y sin embargo en esta oportunidad no. Ahora, ¿por qué? Espera, te corto ahí, Juan Manuel, perdón. Porque, ¿por qué abandona esa institucionalidad cuando justamente él siempre intentó mostrarse más bien apegado a eso, cercano a eso? ¿No? Como yo entiendo en este tren de modernidad, de dinamismo, abandonar lo institucional, no sé si... Yo entiendo que se trata de eso que podemos interpretar como la autoridad con la que se vio investido por ese 76,9%, que se pronuncia así, pero que la letra chica, sin más, habla de soberbia. Yo comprendo que el gobernador tenga a lo mejor, se tome su tiempo para definir los integrantes de su gabinete, pero me cuesta mucho comprender que áreas claves como salud, como seguridad, como justicia, hayan tenido definiciones en el transcurso de 48 o 36 horas. ¿Qué es lo grave de esto? No solamente que aquella persona que ha sido designada puede sentir como una falta de respeto hacia su autoridad como funcionario de la primera línea de un gobierno, sino también para la sociedad. Porque los correntinos y las correntinas hemos pasado aproximadamente 48 horas sin saber quién era el ministro de Salud Pública durante una pandemia. Ahora, Juan Manuel, ¿pero vos pensás que eso la gente valora? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no hay alguien que lo diga. Porque yo creo que ahí se basa un poco la razón de ese proceder que vos estás señalando. Así como que sí, hago esto porque total, la vida va a continuar, ya está conformado, ya empieza la gestión y se olvida todo de lo que pasó. Sí, habría que ver ahí porque hay una cuestión que es muy evidente, más allá de estos detalles, ¿no? Sí. Que son detalles más finos de quien por ahí está un poco más en el tema de la política. Hay una cuestión que sí que le llegó, me parece, a la gente, un poco por los comentarios que hace, es ganaste en agosto y tardaste o desdoblaste la conformación del gabinete. Me parece que ahí hay una cuestión a la que hay que dar respuesta. Pero insisto con algo, Pepe, ¿no? Digo, ¿no? Y digo, ¿pero cuánto tiempo se va a hablar de esto? Bueno, probablemente poco. Yo sinceramente creo que acá vamos a hablar ahora, esta semana. Sí. Después a partir. Bueno, pero también hay una cosa que decía Gaby, ¿no? Viene el bono navideño, viene la canasta navideña, viene la fiesta, claro, viene el chamamé, viene el... De alguna manera nadie se acuerda cómo nace el gabinete, con el ¿no? voto en esa actividad. Ahora, ojo que no es un juicio de valor lo que estoy dando, ¿no? Es un análisis para mí de lo que pasa con la reacción de la gente del electorado en definitiva, ¿no? Bueno, y porque claramente no hay en nuestro ecosistema algo que equilibre esto. Claro. Y lo voy a decir de otra manera, en Corrientes no hay oposición. Claro. Si la hay, a eso se referencia cuando decís nadie lo dice. Nadie lo dice. La oposición que se va y escucha en la legislatura un ámbito que no tiene eco,
no conoce la sociedad en general lo que se habla, lo que se debate en la legislatura, más que cuando algún tema trasciende por sí mismo. Lo cual es uno de los peligros de las amplias mayorías, ¿no? Exactamente, porque ni siquiera la oposición es responsable a la hora de mostrar este tipo de cosas. Yo no conocí un solo opositor u opositora que critique el discurso del gobernador o que cuestione que no haya ministro de salud durante 48 horas. Te van a decir que no tienen espacio en los medios. No, pero eso no tienen es las verdad. redes sociales. Y eso no es verdad. Claro. Y eso no es verdad. Yo No, yo me pongo al otro lado, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero no tenemos dónde decirlo. Te No, dicen, ¿no? sí, claro que tienen donde decirlo. Y lo pueden decir, y lo pueden manifestar, y se pueden presentar donde pueden hablar. Pero Ahora, no ¿es lo una hacen. inexistencia, digo, por conveniencia o porque no hay capacidad? Son dos cosas distintas. Yo me imagino que hay... Hablando de la oposición, digo. Sí, yo me imagino que hay una dejadez, una comodidad grande en decir que lo institucional está resuelto y que lo político tiene que ir por otro lado, o a lo mejor están preocupados en defender cosas que tienen que ver con órbitas como la nacional. Ha sido siempre una obsesión del peronismo de Corrientes preocuparse por lo que ocurre quizá más en la Plaza de Mayo que lo que ocurre acá. Y eso definitivamente la convierte en vulnerable. Dos cosas, ¿no? Uno tiene que ver con esto de que en el ámbito de la Asamblea Legislativa, normalmente era de práctica además, que la oposición hable, ¿no? Uh-huh. Ahí están todos los medios buscando voces, es decir, es un ámbito natural y eso han perdido incluso hasta la práctica institucional, la oposición de poder dar un parecer después del discurso. Eso, pero por otro lado, yo creo que el colectivo feminista de la provincia de Corrientes ha sido una expresión política en sí misma que contrastó, que ofreció un matiz a eso que manifestó el gobernador en sus palabras y con los hechos. ¿Por qué? Porque paridad no hay en su gabinete, si bien es cierto, como irónicamente he leído en Twitter, y ahora no sabría decir bien quién lo manifestó, por eso pido disculpas, pero duplicó la cantidad de mujeres en su gabinete porque ahora hay 2, y en una, de un total de 13. En una maniobra para la foto también tomó juramento a secretarias y para poner más mujeres. Que no es de rigor, además. Claro, que no es de, son segundas líneas, digamos que, ¿no? Exactamente. Pero no además, perdón, volviendo al tema de la discusión, no solo, me parece que marca un clima de época que sin dudas tiene que ver con el ejercicio de la política, porque no solo no hay discusión en la legislatura, ¿dónde están los gremios? ¿Dónde están los diferentes colectivos? La iglesia, que en otros momentos fue muy Bueno, es un presente. hecho representativo. Yo no sé los motivos por los cuales ninguno de los arzobispos de Corrientes estuvo presente en los actos que encabezó el gobernador al renovar su mandato. Como si estuvieron referentes de otros credos, Sí. ¿no? Distintos al católico, siendo esta una provincia más institucionalmente manifiestamente católica. Pero después también está lo otro, ¿no? Que tiene que ver con que por lo menos a nosotros no nos consta, y nosotros trabajamos en varios medios, tampoco es que hay listas negras de opositores y lo que sea. Por lo tanto, también hay un espacio ahí que no se usa, ¿no? La oposición no es un problema. Claro, no es un problema. En absoluto, en absoluto. Que... De hecho, hubo 4 ausencias de legisladores que deberían conformar la Asamblea Legislativa y fueron 4 diputados justicialistas. Es decir, ni siquiera van y ocupan el lugar como para ir y decir y escuchar y saber de qué hablar después. De llevar adelante la tarea para la cual la votó la gente, ser oposición. Ahora, qué interesante lo que estás marcando, ¿no? Porque tiene que ver con el equilibrio institucional. El equilibrio, justamente. Porque si vos, los oficialismos son oficialismos y en todas partes de la misma manera, y cuanto más poder puedan tener, lo van a abrazar y lo van a sostener. Exactamente. Pero el equilibrio institucional lo debe dar la oposición. Exactamente. Hoy en Corrientes ese equilibrio institucional la oposición no lo da. Yo no escucho un solo opositor que diga quiero que se equilibre o que se normalicen los entes descentralizados de la provincia, cuya conformación debe estar integrada por participantes de diversos espacios. El centro de jubilados sigue intervenido. Y no hay opositor que diga por lo menos vamos a buscar un equilibrio en esos andariveles administrativos, institucionales, donde la provincia, el gobierno manifiesta que está todo bien. Ahora, ¿nos asemejamos más a un sistema de partido único?
Ha cambiado mucho, sé que pienso bastante en eso, Carlos, en especial cuando veo que los partidos en sí mismos ya no tienen la capacidad de gobernar. Durante mucho tiempo el Partido Justicialista obtenía más votos que el partido que gobernaba, pero en el esquema de alianzas finalmente era otra cosa. Vemos una serie de detalles de nuestra política apasionantes por otro lado, pero que definitivamente terminaron por unificar todo en el poder de la Unión Cívica Radical. ¿Y la autocrítica de los medios? Y tenemos que hacernos una autocrítica, pero no estamos haciéndola, no la hacemos. ¿Y cómo nos ves? ¿Cómo veo a los medios? Sí. ¿Y cómo te ves además? No, sí, absolutamente. No, yo no solamente me critico por mi desempeño personal, sino que creo que el sistema de medios en la provincia de Corrientes, voy a decir una verdad que todo el mundo la conoce, es pauta dependiente, por lo tanto todos tenemos líneas editoriales oficialistas y eso yo debo considerar que le baja la calidad a nuestra función en la democracia. Y porque tensiona directamente ahí donde la oposición no está, donde los medios no están, donde las instituciones intermedias en mayor o menor medida también dependen de... Que no están, Pepe. No están, pero las que están también tienen algún grado de dependencia, incluso te diría hasta económica. De hecho, fueron cooptados por el poder. Bueno, entonces, ahora lo que sí me parece por ahí para analizar es que, por lo menos para hacer un análisis desde el punto de vista político, que esta coalición, si uno mira muy, muy fino, es verdad que los distintos partidos tienen concejalías, tienen intendencias, incluso cómo se compone este 2/3 de la legislatura. Si esa sociedad no funciona de manera equilibrada, aceitada, digo, el oficialismo en su conjunto puede generar rispideces. Ahora, la cuestión ahí, o la pregunta que hago y les hago a todos ustedes, tiene que ver con quién capitaliza eso, ¿no? Y para qué, porque vamos a suponer que en el ámbito nacional la oposición está fragmentada, creo que hasta en 10 bloques o chicos más o menos. Eso aquí no pasa, pero si llega a pasar aquí, si hay algún quiebre interno, ¿quién capitaliza eso? Y nadie. Se anarquiza, porque la ausencia de la oposición es el que te marca el desequilibrio institucional. Exactamente. No el oficialismo. Yo creo en eso. Hubo algún intento, pero fueron fracasos con Nito Artaza, que intentó romper esa polarización que había entre peronismo y radicalismo. No tuvo efecto. La ausencia de Nito Artaza en la provincia de Corrientes demuestra que no es un actor en la provincia, por eso no gravitó. Y el legislador que logró incorporar a la legislatura terminó siendo absorbido por el radicalismo. Y hoy premiado como senador. Claro, y ahora podríamos pensar en este bloque que propone Canteros como para empezar a construir un lugar, pero corre bastante, digamos, que en realidad tampoco es una tercera posición, sino que juega más bien en consonancia con el Frente de Todos, aunque dijo que iba a tratar de mostrar... Sí, pero ahí Gaby tenés 30, 22 oficialistas. Por eso digo, o sea va muy atrás. Los dos diputados de Canteros es lo mismo. Va muy atrás. Y por otro lado, ¿quién es hoy el Ricardo Colombi de la primera gestión de Gustavo Valdés, ¿no? Ricardo era la sombra, o era el límite de Gustavo Valdés. ¿Quién es hoy ese límite para Gustavo Valdés? Bueno, de hecho, los funcionarios que por ahí debieron dejar sus cargos, la mayoría pertenece a lo que se conoce como el ricardismo. Es decir, el ministro de Salud es un sofreno de Colombi. No creo. Gracias por estar acá. No, gracias a usted. Nos hiciste pensar a todos. Estábamos hablando entre todos y recibimos también la visita para que nos ayude también un poco a pensar cómo va a ser el escenario político de aquí a los próximos días, meses y años, con Juan Manuel Laprovita, que es el subdirector del Diario Litoral.